Ok, bueno, pues vamos a empezar con el tema 2. Tema 2, transmisión de calor. En clase vimos, pero hoy vuelvo a repetir, que las formas de transmisión del calor son tres: conducción, convección y radiación. Conducción es cuando un material sólido, digamos, sufre un calentamiento en uno de sus lados, por decirlo de alguna forma. Tenemos, como comentaba, imaginaros un cilindro, y este cilindro lo calentamos a una temperatura caliente, uno de sus extremos, llamémosla hot, siendo esta temperatura mayor que la que tenemos en el otro extremo, que la llamaremos cold. Bien, si un extremo está más caliente que el otro, las moléculas, los átomos de este lado, empezarán a moverse, y ese movimiento, que como vimos a través del principio cero, está relacionado con la temperatura, ese movimiento chocará, hará que estas moléculas choquen con las que están a su lado, y estas empiezan a moverse con mayor velocidad, implica una mayor temperatura, y así tenemos la forma de propagación del calor por conducción. La segunda forma de propagación del calor era convección, cuando una masa de aire tiene una temperatura distinta a la de otra masa del aire. Esto implica que tiene una distinta densidad, y al tener una distinta densidad, pues las que tienen densidad alta bajan, las que tienen densidad más baja pues suben, y producimos estas corrientes de aire que, bueno, generan estos movimientos del aire. Y cuando una masa de aire está muy fría y se mueve hacia un lugar más cálido, pues transmite el calor por convección. Y la tercera forma de propagación del calor es la radiación, ¿vale? Radiación sería que cualquier cuerpo, por el hecho de estar a una temperatura, va a emitir energía. Bueno, veremos estas tres formas. Empezamos con la transmisión del calor por conducción. Entonces aquí estaríamos estudiando conducción. Y la ley que nos da la transmisión del calor por conducción es la ley de Fourier. Ley de Fourier. ¿Vale? Ley de Fourier. Fourier estudió cuáles eran, digamos, las variables de las que dependía la transmisión del calor a través de este material. ¿Vale? Por ejemplo, un cilindro. Bien, aquí, como ya os dije el primer día, lo que vamos a estar interesados es en ver cuál es la densidad de flujo de calor. La densidad de flujo de calor es la cantidad de calor que por unidad de área y por unidad de tiempo se propaga, ¿vale? Esto sería, si Q es el calor, imaginemos que llamamos Q al calor, pues tenemos luego por otro lado el flujo de calor, y este flujo de calor se define como el calor partido por el tiempo, siendo su unidad la unidad del flujo de calor, energía partido por tiempo. Ya veremos cuáles son estas unidades, pueden ser julios, calorías, partido por tiempo, horas, segundos. Y luego tenemos la densidad de flujo de calor. Esta es la magnitud que queremos estudiar al final para nuestros proyectos arquitectónicos, por decirlo de alguna forma. Es la magnitud que vamos a empezar calculando. Y esta densidad de flujo de calor va a ser el flujo de calor partido por la superficie. ¿Vale? Entonces, las unidades de esta densidad de flujo de calor será energía partido por tiempo y superficie. Y ya veremos luego cuáles son estas unidades. Entonces, esto es la densidad de flujo de calor, lo que nos terminará interesando posiblemente, pero bueno, tanto Fourier como luego en la convección Newton, lo que estudian es de qué depende este flujo de calor. El flujo de calor es el calor que atraviesa un cierto material por unidad de tiempo. Lo que vamos a estudiar es este material de aquí, cuál es el calor que lo atraviesa en función del tiempo y en función de las distintas variables de las que depende. Y estas variables de las que dependen van a ser la longitud del material, la superficie del material y el incremento de temperaturas entre los dos lados del material, ¿vale? Entonces, borremos esto. Entonces ahora tendríamos, vale, ley de Fourier. Vamos a estudiar de qué depende el flujo de calor. Fourier se dio cuenta que este flujo de calor a través de un material, cuando se produce por conducción, es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas. Cuanto mayor esta diferencia de temperaturas, mayor flujo de calor. Inversamente proporcional a la longitud. Y directamente proporcional a la superficie. ¿Vale? Y esto es un símbolo que nos indica aquí proporcionalidad.
Y lo podemos quitar metiendo la constante de proporcionalidad. Y esa constante de proporcionalidad se llama la conductividad del material. Esta lambda es la conductividad del material. Una constante que cada material tiene una conductividad u otra, los aislantes tienen conductividades bajas y los metales tienen conductividades altas, ¿vale? Entonces, si nosotros terminamos utilizando un aislante, pues esta lambda será más pequeña de lo normal. Bien, esta ecuación, en lugar de escribirla así, nos va a interesar escribir la lambda en el denominador, ¿vale? Si algo está multiplicando, se puede poner como dividiendo al denominador. Es decir, esta lambda la vamos a poner, en lugar de ponerla aquí, la vamos a poner aquí. ¿Vale? Entonces ya tenemos esta ecuación que nos dice que el flujo de calor es la superficie por el incremento de temperatura partido por la longitud del material partido por la lambda. Pero como os decía, nosotros normalmente vamos a estar interesados en la densidad de flujo. Y esta densidad de flujo es el flujo de calor partido por la superficie. ¿Vale? Entonces nos quedaría, borramos esto de aquí, nos quedaría incremento de temperatura partido por la longitud partido por el coeficiente. Bien, para ser exactos con esta ecuación, como los incrementos de temperatura se dan, bueno, en la dirección en la que se está propagando el flujo de calor, si aquí está una temperatura más alta, el calor va a ir en esta dirección, entonces la temperatura final siempre es menor que la temperatura inicial, por lo tanto, este incremento de temperatura normalmente es negativo, y para que la densidad de flujo sea positiva tenemos que incorporar un menos delante, ¿vale? Aquí va un menos. Con otro color. Ahí tenemos un menos. Y este incremento de temperatura, pues normalmente pues, se podría calcular como la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero ya veréis que en muchos de los casos lo que vamos a hacer es tomar directamente el valor absoluto de esta diferencia, tomar el incremento de temperatura, y eso implica que nos podemos olvidar del símbolo, ¿vale? Pero al final lo que tenemos como resumen es la ley de Fourier, que nos dice que la densidad de flujo que tenemos en un material es proporcional a la temperatura y está dividido, utilicemos ahora en lugar de la longitud del material el espesor, porque en arquitectura vamos a estar hablando de espesores, dividido por el espesor partido por el coeficiente de conductividad del material, ¿vale? Esta ecuación es el objetivo principal del punto del tema 2.1, conducción por convección. Conducción, ¿vale? Esto de aquí es lo que estamos viendo en este primer punto. Bueno, entonces ahora este vídeo lo voy a grabar con el nombre del punto concreto del tema y ahora pasaría al siguiente vídeo.